buenos días a todos y a todas. Si os parece, empezamos esta jornada de resultados en salud en diabetes, calidad y futuro, que es la segunda que hacemos en colaboración con Ascensia, que apoya y ayuda al desarrollo de esta jornada, ¿no? Esta jornada tiene dos partes muy marcadas. La primera que va ligada al plan de diabetes, a María Asunción Martínez Broca, que está aquí con nosotros y que va a enmarcar un poco cuál es, qué entendemos por excelencia en la atención a la diabetes, y alrededor de eso haremos un debate que me gustaría que fuera un debate que participarais todos, pero que en principio va a ser un debate en la cual vamos a tener un pequeño grupo de comentaristas, de opinadores, de personas que viven la diabetes desde puntos de vista diferentes y que alrededor de la intervención de Marieta vamos a hablar de eso, ¿no? Por tanto, primer espacio va a ser ese, ¿no? Segundo espacio va ligado a la tecnología, a las aplicaciones, a este mundo de las APPs, que en diabetes tiene un peso muy importante, diríamos que mayor que en otras enfermedades, y que el hecho de analizar, de valorar, de ver un poco qué es lo que hay, qué es lo que es bueno, qué es lo que se hace, ¿no? En ese sentido, pues nos puede ayudar a mejorar nuestra manera de aplicarlo, tanto seamos profesionales o pacientes en esa historia, ¿no? Por tanto, esa es un poco la jornada que os hemos preparado, es una jornada que hemos hecho con todo el cariño. Nos hubiera gustado que hubiera habido más gente, la verdad es que se han apuntado el doble de los que sois aquí, pero la vida a veces genera cuestiones que hace que la gente no haya podido venir o no haya sentido que sea la forma de estar aquí con nosotros. Pero vamos, se emite también estas jornadas por streaming y tenemos los técnicos de la escuela emitiéndola por streaming, por tanto, también hay gente que la verá en su casa o la podrá ver después, posteriormente, ¿no? Por tanto, agradezco a Marieta que esté aquí con nosotros, que nos dé las claves de esta historia del plan de diabetes, qué es lo que ha aportado, porque la verdad que los resultados son muy buenos, muy interesantes. El avance que se ha hecho en diabetes es muy valorable. Creemos todos que hay que hacer mucho más, ¿no? Porque hay que mejorar esos resultados, pero los avances son muy importantes, ¿no? Y luego, a partir de ahí también veremos entre todas y todos qué cosas creemos que se puede mejorar, se puede ayudar al cambio, se puede favorecer para conseguir un plan de diabetes en la cual todos nos sintamos que realmente es el plan que todos y todas queremos. Gracias. Bien, he dicho María Asunción Martínez Broca. Marieta es directora del Plan Integral de Diabetes de Andalucía. Ella es directora de la Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Ha hecho un trasvase de hospital, ¿no? Pasó de un hospital a otro, ¿no? En Sevilla. Y es una persona que tiene también un papel en la Sociedad Española de Diabetes en el ámbito de las redes sociales, ¿no? Y tecnologías, ¿no? Y por tanto un placer que esté aquí un poco para darnos esas claves de excelencia. Gracias, Marieta. Pues nada, a ti muchísimas gracias, Joan, por la presentación, por la invitación, y gracias a todos por estar aquí, porque siempre me ilusiona y me emociona que haya tanta gente que quiera compartir su preocupación por la prevención, por la atención, por la mejora, en definitiva, de la calidad de vida de las personas con diabetes. Así que siempre me alegra mucho encontrar a tanta gente en torno a este tema, ¿no? Deciros también y pediros disculpas, me encantaría quedarme a toda la jornada, pero por una cuestión de agenda de 24 horas tengo que salir volando en cuanto termine la intervención. Me encantaría quedarme al debate, pero me va a ser imposible y os pido disculpas por eso. Bueno, pues el enfoque que queríamos darle a esta primera parte
y vamos entrelazando con algunos resultados en salud, es una pregunta que yo os lanzo y que yo he intentado responder y que luego en el debate probablemente saldrá, que es realmente qué entendemos por excelencia, qué entendemos por hacer bien las cosas cuando nos enfrentamos a la atención a las personas con una patología crónica tan compleja como es la diabetes. Y claro, evidentemente mi visión es muy personal y está muy relacionada con lo que hemos venido trabajando en los últimos años en el marco de los planes integrales de salud. Porque cuando yo intento transmitir cuál es mi idea de un plan de salud en una imagen, en una idea, en una foto que os lleváis, para mí es algo como esto. Es una guía, un camino que nos permite saber hacia dónde vamos, cuál es nuestro objetivo, pase lo que pase, con los cambios, incertidumbres, modificaciones que a lo largo de nuestro trabajo podamos ir encontrando, pero que nos marca el norte y nos marca la guía. ¿No se oye bien? ¿No se oye bien? No me digáis. Ay. ¿Así? ¿Así? Mejor. Perdona, de verdad, yo estaba aquí en lo mío y no me había dado cuenta. Bueno, decía que si tuviese que resumir con una imagen, con una fotografía, qué es para mí un plan de salud, qué es para mí un plan de salud en diabetes, sería algo como esto, ¿no? Un camino, una guía, unos rieles que nos permiten saber hacia dónde queremos ir y, en términos generales, cuáles son ese camino que tenemos que seguir para conseguir lo que queremos, ¿no? Y la verdad que a mí esa visión me ha ayudado a entender el papel que los planes tienen y cuyos resultados se tienen que ver, como no puede ser de otra manera, después de una trayectoria larga y después de muchos años de trabajo. Y esto es nuestros rieles, esta es nuestra vía, o por lo menos la vía que yo he entendido que era con la que más podía ayudar a mejorar la calidad de la atención a las personas con diabetes. En el año finales de 2016 actualizamos el plan integral de diabetes, sería el tercer plan porque venimos trabajando en esa línea y todos lo sabéis desde hace muchos años. Y inmediatamente después, unos meses después, publicamos el proceso asistencial diabetes, que yo resumo también esto como con dos ideas, que sería el qué y el cómo, ¿no? La parte de diseño, líneas estratégicas y cómo lo vamos a hacer, con qué recomendaciones, con qué acciones concretas vamos a ser capaces de llevar esa atención sanitaria que entendemos que es de excelencia, que entendemos desde calidad, ¿no? Y bueno, hemos ido también aportando pequeños, detalles sobre áreas concretas de la diabetes, en este caso de la diabetes gestacional, con la intención de ir ayudando a ese cómo, de ir dando las claves de cómo seguir haciéndolo cada vez mejor. Y con ese marco, pues hemos intentado en el plan englobar las líneas en tres grandes bloques. Uno que tiene que ver con la promoción, la prevención y el diagnóstico precoz de la enfermedad. Un segundo que tiene que ver con la atención sanitaria, que hemos querido, y no es casual, ponerle la coletilla de centrada en la persona con diabetes, porque debe ser así, así lo creemos. Y en este bloque se engloban lo que es la gestión del proceso, cómo hacemos esto, un aspecto clave como es la educación terapéutica, la atención compartida, la atención a un colectivo que es en volumen pequeño, en impacto social, en sensibilidad muy alto, como es la infancia, y hemos querido darle su espacio especial, y un área que tiene que ver pues con el conocimiento, la mejora continua, es decir, evaluar lo que hacemos, cómo podemos seguir haciéndolo mejor, cómo podemos generar conocimiento y cómo podemos transferir ese conocimiento. Esos serían como los tres grandes bloques en los que las líneas del plan se van englobando. Y para ir concretando y como hilo conductor he querido llevar esta pregunta: ¿qué entendemos por la excelencia en diabetes? ¿Qué debe entender un equipo de profesionales que trabaja en diabetes y que quiere hacerlo con calidad? ¿Cómo podemos conseguir esto? Con ese hilo conductor, como os digo, pues voy a ir repasando algunas de las ideas que están englobadas en el plan. Para mí, uno de los primeros enfoques que marcan calidad y que marcan excelencia es orientar nuestro trabajo a los resultados que conseguimos, que parece algo obvio,
pero muchas veces no lo tenemos interiorizado y no lo tenemos trabajado con esa visión. Es decir, tenemos que incorporar el análisis continuo de los resultados en salud que podemos medir para orientar las acciones a mejorar aquellos que detectamos que van peor y continuar aquellos en los que objetivamos que los resultados son los que esperamos. Como en cualquier aspecto en la vida, ¿no? Pues identificamos lo que hacemos bien, identificamos lo que podemos hacer mejor. Y esta gráfica pues pretende ser un ejemplo a nivel concreto de cómo un equipo de profesionales puede enfrentarse a esta pregunta, puede responder a esta pregunta. Este es un área cualquiera, un área sanitaria en la que participan profesionales de atención hospitalaria, profesionales de atención primaria, equipos multidisciplinares que se enfrentan a cómo lo estamos haciendo, cuáles son nuestros resultados y cómo podemos saber si estamos bien, mal o en la media. Bueno, pues nosotros utilizamos desde el plan e intentamos transferir a los grupos de profesionales esta información porque nos parece que es muy útil. Por ejemplo, en este área en concreto, pues lo que hacemos es seleccionar una serie de complicaciones que consideramos clave, complicaciones agudas, hiperglucemia, cetoacidosis, complicaciones crónicas tan duras, tan temidas como las amputaciones mayores y menores, complicaciones macrovasculares. Medimos los resultados en esa determinada área y lo comparamos con lo esperable. ¿Y qué entendemos que es lo esperable? La media de cuál es el comportamiento en la comunidad o en el sistema sanitario en el que trabajamos. Esto es una razón estandarizada, esto es el 1, es decir, lo esperable. Todo lo que en este gráfico de radar quede por fuera nos debería llamar la atención de algo está pasando porque los resultados de nuestro área están por encima de lo que esperaría por lo que mi entorno está consiguiendo. Y habrá resultados en los que estamos dentro o por debajo de lo esperado y, por tanto, nos marcan que probablemente con ese objetivo en concreto las cosas están funcionando mejor. Es decir, esto es un ejemplo práctico de cómo los equipos de profesionales pueden enfrentarse a por dónde tenemos que ir y cuáles son nuestras prioridades en base a los resultados que estamos obteniendo. Estos gráficos son, valga la redundancia, muy gráficos, pero es verdad que las fotos fijas tienen sus sesgos y tienen sus limitaciones, ¿no? Por eso a nosotros nos gusta mucho también trabajar en base a tendencias, porque una tendencia sí que te marca una trayectoria. A veces un resultado en un año concreto por cuestiones ajenas al propio trabajo asistencial, cuestiones de registro, cuestiones de cambios de codificación, pueden darnos fotos algo borrosas, pero cuando vemos tendencias y vemos que es sostenido, nos lo creemos. Nos lo creemos porque vemos una consistencia en los resultados. Por eso nos gusta mucho trabajar con tendencias y también intentamos que en los grupos de profesionales llegue esta información, ¿no? No siempre lo conseguimos, lo intentamos. Por ejemplo, esta es otro área en la que hacemos otro enfoque. Las mismas cuestiones, resultados en salud relevantes, en una serie temporal amplia, en este caso sería, por ejemplo, desde el año 2009 al año 2016, en este área. ¿Qué podríamos ver? Pues podríamos ver, por ejemplo, que sorprendentemente las tasas de cetoacidosis se incrementan, las tasas de hiperglucemia parece que pueden tener una cierta tendencia al alza, las amputaciones están creciendo, mayores y menores, no vemos una tendencia ni positiva ni negativa en complicaciones macrovasculares y, si me apuras, casi la tasa de infartos están aumentando. Es decir, estas fotografías de estas tendencias no son muy positivas. Si yo me enfrentara a esta situación, diría qué está pasando, vamos a analizar qué está ocurriendo, porque no acabamos de ver una mejora, que es lo esperable, de los resultados en salud de la población que atendemos. Y podemos ver fotos justamente inversas. Este es otro área con el mismo tipo de análisis en el que pues, observamos tendencias descendentes de complicaciones agudas. Podríamos decir que descendentes, por ejemplo, en amputaciones menores y descendentes en complicaciones macrovasculares. Luego, son herramientas que en la práctica de los grupos de trabajo pensamos que pueden ser útiles para conseguir esta premisa de partida, que es la mejor calidad, la mayor excelencia. Otra reflexión que hago en torno a cómo conseguir la excelencia, una es esta, otra sería, y otra propuesta sería, pues que esos equipos de profesionales alcancen esta excelencia a través del diseño y la implantación de dispositivos asistenciales que estén adaptados al entorno y que permitan responder a las necesidades de los pacientes que atienden. Y a mí me gusta decir aquí que eso debe ser así, las necesidades del paciente cuando las tiene.
no cuando los citamos, que es lo que nos ocurre. El paciente entre cita y cita tiene 1000 incidencias en medio y probablemente nosotros no hemos estado en el momento en el que era necesario para poder resolverlas. Por tanto, los dispositivos de asistencia para esas situaciones tienen que tener más agilidad y tienen que tener capacidad y accesibilidad para poder responder a esas situaciones que a los pacientes con enfermedades crónicas le ocurren y a los pacientes con diabetes le ocurren, por desgracia con más frecuencia de lo que nos gustaría, para poder darle una respuesta en ese momento, ¿no? ¿Y tenemos modelos organizativos que permiten dar respuesta a esto? Pues sí los tenemos. Y un dispositivo que nos parece especialmente potente son los hospitales de día de diabetes, que es una fórmula de transformar en un entorno ambulatorio lo que tradicionalmente se venía trabajando y atendiendo en el entorno de ingreso hospitalario. ¿Qué ventajas tiene estos dispositivos? Bueno, primero, ¿qué premisa fundamental tiene que tener estos dispositivos desde mi punto de vista? Son dispositivos de servicio. Me gusta decir que son dispositivos de servicio al área en la cual han sido implantados y han sido diseñados, abiertos, por supuesto, al área, al área de atención primaria, con una capacidad de respuesta rápida a los dispositivos de urgencias, con una capacidad también de respuesta rápida al paciente hospitalizado, porque puede agilizar altas precoces y puede estabilizar en ese momento tan crítico y tan sensible como es la transición de la hospitalización al ámbito ambulatorio. Y, por tanto, es un dispositivo de servicio abierto. Abierto, ágil y accesible, que son las claves, ¿no? Y a veces dice, bueno, ¿y cómo consigues esta accesibilidad? ¿Cómo consigues esta conexión? A veces con herramientas tan sencillas como un teléfono en el que los profesionales están conectados no para derivar, sino para hablar, para consultar, para consensuar acciones, para derivar cuando sea preciso, para informar a su equipo que lo va a recibir una vez atendido de cuáles han sido las acciones y cuáles pueden ser los problemas que ese paciente puede tener, ¿no? Entonces, a veces esta comunicación que es tan difícil de conseguir se puede resolver con herramientas relativamente fáciles si realmente nos lo creemos, ¿no? y trabajamos en esa línea, ¿no? Por tanto, los hospitales de día de diabetes son una acción, una línea integrada en el plan de diabetes que potenciamos y que queremos seguir trabajando en ella. ¿Y por qué? Porque en los papeles suena muy bonito, ¿no? Pero realmente esto funciona, realmente tiene impacto en salud. Desde luego, el nivel de satisfacción de los profesionales que trabajamos, que se trabaja mucho, es alto. Y la satisfacción percibida de los pacientes también lo es. Y esto ya es una premisa muy, muy importante. Pero impacta también en resultados en salud. No podría decirlo de forma directa porque no hemos hecho un análisis, específico de cuál es el impacto directo del hospital de día en términos de resultados finales, pero sí creo, y lo creo de verdad, que han contribuido junto con otra serie de medidas a situaciones como esta, y esta yo me gusta mucho contarlo y no me canso de compartir esta imagen. Estos son datos del Ministerio. Estas son las tasas de ingresos hospitalarios por diabetes. Las líneas grises son las comunidades autónomas, la línea roja es la española, la línea azul es Andalucía. Y como veis, hay un despegue llamativo a partir del año 2006-2007 en esas tasas de ingresos que se va acentuando a lo largo de los años y que nos sitúa en los últimos años en las tasas más bajas de todas las comunidades autónomas, ¿no? Evidentemente no podemos atribuirlo a una acción concreta, pero yo sí lo creo de corazón, que este tipo de acciones están contribuyendo a eso, ¿no? Y podemos ver también otros resultados. Por ejemplo, estos los acabamos de actualizar ahora, a 2017. Estos son datos propios, datos del CNBD, de nuestras fuentes de bases de datos, que codifican ingresos hospitalarios. Son las fuentes la fuente de información más sólida con la que contamos, por eso solemos recurrir a esta fuente de información. Y lo que podemos ver aquí es cómo han evolucionado las tasas de complicaciones hospitalarias agudas en una serie temporal también amplia, de 2009 a 2017. En esta gráfica se recoge el número de las tasas de ingresos por complicaciones agudas, cetoacidosis y síndrome hiperosmolar, referido a la población general, ¿vale? En esta, referida a la población con diabetes, ¿vale? Sea cual sea el enfoque, como podéis ver, hay un descenso muy significativo de los ingresos por esta situación, por esta complicación, que se mantiene además en el tiempo. Probablemente en algún momento se parará porque no podemos
reducirnos hasta desaparecer. En algún momento se estabilizarán estas tasas, pero es verdad que la tendencia es muy positiva y, como decía, no lo podemos atribuir a un dispositivo en concreto o una acción en concreto, es el trabajo de todos, pero esta capacidad de responder de forma rápida a descompensaciones subagudas antes de que precisen un ingreso probablemente está influyendo mucho en conseguir estos resultados. Y la tercera cuestión es, ¿qué otras acciones podemos pensar que debe llevar un equipo que quiere trabajar con la mirada puesta en la excelencia y en la calidad? Pues necesariamente un equipo excelente tiene que liderar equipos multidisciplinares y tiene que liderarlos en aquellas patologías o aquellas complicaciones más complejas, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, y es una lucha que llevamos desde el plan desde hace muchos años y que nos está costando mucho revertir. Poquito a poquito estamos empezando a ver cómo el barco va girando algunos grados, pero cuesta mucho. Y me refiero, como podéis ver, al manejo del pie diabético y sobre todo a la prevención de esa complicación tan terrible que son las amputaciones de miembros inferiores. Y esto necesariamente tiene que estar en el objetivo y tiene que estar en el trabajo de estos equipos, ¿no? Tienen que ser capaces de liderar estos equipos de trabajo orientados a la mejor atención de estas patologías, ¿no? Y desde el plan establecemos que las acciones, desde luego, no son crear unidades multidisciplinares hospitalarias de atención al pie diabético. Esa es una. Pero tendríamos una visión muy miope si pensáramos que la solución al problema de las amputaciones es crear equipos hospitalarios de atención al pie, sino que tendremos que hacer una valoración mucho más amplia, que incluya un aspecto fundamental, que es la prevención, educación terapéutica, detección del pie de riesgo, prevención de las recidivas. Este es un trabajo fundamental y tiene que estar no solo en el discurso, tiene que estar en la realidad, tiene que estar en nuestra visión de cómo abordar este problema. Y aquí estamos trabajando mucho, y hemos trabajado mucho con la estrategia de cuidados, con Nieves, ¿no? Que llevamos tantos años trabajando juntas en esto, ¿no? Para potenciar la identificación de los pacientes con pie de riesgo, para realizar educación terapéutica en esos pacientes, no solo detectarlos, es actuar sobre ellos con medidas muy sencillas, con recomendaciones muy claras, pero que tienen que ser constantes y repetitivas, y en los casos en los que sea necesario, competencias expertas de enfermería que permitan abordar los casos de especial complejidad. Y también tenemos que abordar otros aspectos, disminuir la variabilidad en la práctica clínica. Hay que, como decía antes, no solo decir qué vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer. Hay que avanzar también en el conocimiento, hay que saber cada vez más y ser capaces de implantarlos, ¿no? Y aquí tenemos también una acción muy concreta orientada a esa idea, que ya estamos trabajando en ella, que esperamos que dar a luz en torno a junio, julio. Está ahora en plena gestación este documento y lo compartiremos con vosotros, pues, como os digo, antes del verano, un documento específico de recomendaciones clínicas orientadas a la prevención y a la atención al pie diabético, porque hemos identificado que en su manejo hay mucha variabilidad en la práctica clínica. Quizá luego en el debate salga y a ver qué opinión tenéis vosotros. Y como decía, hay una acción que es muy potente, que son las unidades multidisciplinares de pie diabético, pero no quería que os quedarais con la idea de que la acción del plan de diabetes es crear unidades. No es solo crear unidades, sino intentar tener esta visión mucho más completa y mucho más amplia, ¿no? Y de nuevo, pues me gusta poner resultados. Como os decía, nos está costando mucho conseguir una mejora de resultados en amputaciones que sí hemos detectado en otras complicaciones, como hemos visto anteriormente, o en los ingresos por diabetes. Empezamos a verlo y estoy tan contenta de empezar a ver cierta tendencia a la reducción de amputaciones mayores, de nuevo sobre población general, ¿vale? Fijaros, esta gráfica que es sobre población con diabetes, lo que nos está marcando es el riesgo de que una persona con diabetes sufra una amputación mayor. En esto sí podemos decir que la tendencia es descendente, es sostenida y me la creo. Así que cuando veo esto que se sostiene, cuando empiezo a ver estos picos, digo, algo pasa. Cuando veo una tendencia sostenida en el tiempo, me empiezo a creer que realmente todo este trabajo de tantos años está empezando a revertir en una reducción de una complicación tan terrible como son las amputaciones mayores de miembros inferiores, ¿vale? Nos queda muchísimo por hacer, pero creo que tenemos que saber también qué cosas estamos consiguiendo resultados entre todos favorables, ¿no? Otro ejemplo de forma de liderar, ¿no?, los equipos multidisciplinares puede ser, por ejemplo, la atención a la diabetes hospitalaria. El 30% de los pacientes hospitalizados tienen diabetes. Evidentemente,
Esto requiere una formación transversal de todos los profesionales que a lo largo de ese ingreso hospitalario tienen que atender a esos pacientes, o, por ejemplo, también en la diabetes gestacional, como nos hemos referido previamente, en la que también intervienen equipos de ambos niveles y que tienen que tener, como digo, una formación transversal lo más homogénea posible para la mejor atención a los pacientes. Y en el campo de la atención a la diabetes hospitalaria, la verdad que se ha trabajado mucho gracias a la colaboración de los profesionales y, concretamente, a la colaboración del Grupo de Diabetes de la Sociedad Andaluza de Endocrinología, Diabetes y Nutrición, que lleva muchísimos años trabajando en este tema, evaluando el impacto que ha tenido y produciendo herramientas de conocimiento y de difusión que seguro que muchos lleváis en los bolsillos de las batas, ¿no? A mí me encanta cuando voy a un hospital y veo en los bolsillos los trípticos, ¿no? Y veo en las paredes los carteles, digo, ¡ay, ha llegado!, ¿no? Ha llegado. Entonces, esto se viene trabajando desde hace muchos años y tiene que ver con esto, tiene que ver con que los equipos tienen que tener este liderazgo, ¿no? Y esta formación homogénea basada en la mejor evidencia y que llegue de forma transversal a todos los que participan en su atención, ¿no? Cuarto punto que me gustaría contar. ¿Qué tiene que tener en la cabeza un equipo que trabaja en diabetes y quiere conseguir la excelencia? Sin duda, trabajar en educación terapéutica. Es el cimiento fundamental. Sin esto no conseguimos nada. Orientado a conseguir la autonomía, conseguir el mejor autocuidado, conseguir la corresponsabilidad también en la atención a la enfermedad, ¿no? Y esta educación terapéutica, en una declaración de intenciones a lo mejor un poco idealista, pero que creo que tenemos que ponernos ese listón alto, pues debe ser accesible, debe ser integral, debe ser experta. ¿Cómo lo conseguimos? Pues una de las acciones que queremos potenciar desde el plan y que también nos cuesta mucho es fomentar la educación grupal. ¿Por qué? Primero porque es una acción más eficiente, obviamente, pero no solo por eso, sino porque la conexión, la comunicación entre los pacientes que participan en estos grupos, ¿no?, de educación terapéutica tienen unos efectos beneficiosos de por sí que todos los que trabajamos en diabetes lo conocemos, ¿no? Potenciar la educación grupal en la atención primaria es un ideal, es un objetivo y creo que es una de las líneas en la que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y también un aspecto que desde nuestro punto de vista es muy relevante. Tenemos que conseguir esa educación terapéutica accesible, transversal, lo más homogénea posible, fundamentada en atención primaria para la población para el tipo de diabetes más prevalente, pero tenemos también que ser capaces de combinar esto con competencias expertas para situaciones de especial complejidad. Es decir, la educación terapéutica orientada a los casos complejos de diabetes que muchos de nosotros conocemos y que fundamentalmente se refieren a personas con diabetes tipo 1, personas con diabetes tipo 2, insulinizadas con pautas complejas y que no alcanzan objetivos de control, diabetes pregestacional o gestacional compleja, niños, pacientes con pie diabético o pacientes que tienen otras comorbilidades que dificultan el control de su diabetes durante un periodo determinado. En estas situaciones, las enfermeras que permiten esta capacitación entendemos que deben ser, como digo, expertas y tenemos que trabajar en esa línea y desde el plan así lo hemos planteado. De manera que nos gustaría, y estamos ya también trabajando en ello, desarrollar un perfil de práctica avanzada en diabetes integrada en estos equipos de diabetes para conseguir dar la educación que esos pacientes de especial complejidad necesitan en esos momentos. Creo que voy por la quinta. Un equipo de excelencia en diabetes no solo se tiene que centrar en el manejo de la enfermedad y de la complicación, sino también en la prevención de la misma, ¿no? Y aquí me gusta mucho aprovechar para contar el programa de despistaje de retinopatía diabética, que desde mi punto de vista, y luego también vosotros en el debate pues podréis dar vuestra opinión, ha supuesto un cambio radical en la forma en que entendíamos la detección de la retinopatía diabética, porque hasta ahora lo que hacíamos era esto, hasta
empezó en el 2005, ¿no? Pero en los años previos lo que hacíamos era esto, era remitir al paciente al oftalmólogo a que detectara si tenía o no una retinopatía diabética, y pensábamos que las cosas se podían hacer de otra manera. Se podía hacer el screening centrado en atención primaria. ¿Por qué? Porque es el punto de atención más accesible a los pacientes, porque es más sencillo para ellos acceder a esa retinografía en su centro de salud cerca de casa que al hospital, dependiendo de una unidad hospitalaria de oftalmología. Segundo, porque oftalmología puede dedicarse a lo que tiene que hacer, que es el tratamiento precoz y experto de los casos de retinopatía cuando ocurren. Y tercero, porque teníamos herramientas tecnológicas que nos permiten esa comunicación. Es decir, la retinografía es una herramienta muy fiable para la detección de la retinopatía, y la historia digital compartida entre ambos niveles asistenciales permite ese trabajo. Y con esos principios se desarrolló el programa de retinopatía diabética. Y me gusta mucho también poner esta imagen porque demuestra, primero, que es un programa activo, un programa vivo, que crece año a año. Cada año se incluyen pacientes en el programa, aunque en algún momento tendremos que dejar de hacerlo porque estamos cerca de la población diana. Estamos en un 93% de inclusión de la población diana en el programa, dentro de un programa de cribado poblacional. Esos son datos muy potentes, muy buenos, que cuando comparas con otros entornos, pues son difíciles de encontrar, ¿no? ¿Y con eso qué conseguimos? Pues conseguimos una detección aproximadamente de un 6,3% de retinopatía diabética, un 0, no veo bien los números, 0,05, 0,03 de retinopatía grave, que yo cuando me enfrentaba a estos números decía, todo este trabajo, ¿no? 447.000 pacientes, 600.000 pruebas, un 0,3% de retinopatía grave. No sé hasta qué punto de esta inversión, ¿no? Cuando lo transformas, yo digo a números, y más que a números, a caras, pues el impacto es muy potente, ¿no? Podemos decir que gracias a este programa se han diagnosticado 2.921 personas con retinopatías graves, es decir, retinopatías con riesgo de deterioro visual a corto plazo. Esto viene a ser como el doble de los pacientes que hay actualmente afiliados a la ONCE en Andalucía por ceguera asociada a retinopatía, ¿vale? Para que calibremos el impacto de lo que hemos conseguido entre todos, ¿no? Y una reducción de la discapacidad visual grave en ese periodo de tiempo de un 15%. Es decir, claro que merece la pena el esfuerzo y claro que ese número, ese porcentaje de pacientes detectados que han podido ser remitidos a las unidades de oftalmología para su tratamiento, fotocoagulación u otros, va a tener un resultado a largo plazo en discapacidad visual que esperemos que sea muy potente. ¿Y qué tiene que hacer también un equipo de excelencia que trabaja en diabetes? Pues manejar la tecnología que está disponible, pero manejarla de forma efectiva y de forma eficiente. Porque tenemos herramientas tecnológicas, afortunadamente, que ayudan a nuestros pacientes en situaciones especialmente complejas. Y no me canso tampoco de decir que, por ejemplo, la terapia con bomba de insulina, que es una terapia coste efectiva demostrada como tal, cuando se selecciona adecuadamente al paciente, cuando se forma adecuadamente al paciente y cuando existen estructuras estables, profesionales, formados y motivados para hacer la implantación, el seguimiento de esta población. Y las tasas de implantación de bombas de insulina son bajas. Son más bajas de lo que nos gustaría si nos comparamos con estándares europeos o con estándares concretamente de otras áreas de Europa, concretamente los países nórdicos. Estamos bastante lejos. Es verdad que hemos mejorado en los últimos años, hemos incrementado en los últimos 2 años en un 25% la base instalada de bomba, es decir, el número de pacientes que utilizan esta terapia, pero aún estamos lejos de conseguir ese objetivo, ¿no? Y también tenemos otras tecnologías que van llegando y que también nos van demostrando que en pacientes bien seleccionados pueden ser coste efectivas. Es decir, la inversión que se hace para conseguir los resultados, en este caso hipoglucemias graves que requieren atención médica, pueden ser efectivas porque reducen significativamente esa frecuencia de episodios, ¿no? Sabéis que pues desde abril del 2018 hemos incorporado a nuestra cartera de servicios del Sistema Sanitario Público los dispositivos de monitorización, concretamente los sistemas Flash en población pediátrica, los sistemas integrados, estos que hacía referencia a los sistemas bomba sensor,
por criterios de coste-efectividad, esa es la razón por la que se han priorizado esa prestación, y los tenemos disponibles en una serie de situaciones clínicas muy bien definidas o al menos bien objetivables. Y tenemos también no resultados todavía de esa decisión, pero sí la herramienta que nos va a permitir saber qué impacto ha tenido esa decisión. Porque desde el principio y con el trabajo de todos los profesionales, a los que os agradezco enormemente el esfuerzo para construir esto, que esto es muy difícil, pues se ha conseguido tener perfectamente registrados toda la población que está utilizando actualmente sistemas Flash, toda la población pediátrica en Andalucía. Nuestra población diana calculada estaba en torno a 3.000 pacientes. Tenemos actualmente 2.674 pacientes registrados. Sabemos exactamente qué edad tienen, cuándo debutaron, en qué centro están siendo atendidos. Tenemos además vinculado a esa herramienta las descargas de sus dispositivos de control glucémico, lo que nos genera una cantidad de datos impresionante, 37.000 variables que se generan diariamente y que podremos explotar a muy corto plazo con diferentes niveles, no solo a nivel de plan, que por supuesto a nosotros nos interesa porque tenemos que saber lo que ha ocurrido con esta decisión, a nivel de centro, a nivel de unidad y a nivel de profesionales, porque los profesionales tenemos que saber cuál es el resultado de las cosas que hacemos, ¿no? Y yo quiero evaluar mi cohorte, quiero saber qué resultado he tenido, ¿no? Entonces, esto está a la disposición, está ya casi para permitir esta explotación de las cohortes de población que reciben esta terapia. Y un elemento, creo que final, que debe considerar y que debe tener un grupo de excelencia en diabetes es contribuir al conocimiento y analizar los resultados en salud de su actividad. Y esto tiene que estar vinculado a nuestra práctica clínica. Tenemos que saber qué hacemos, enlaza con la diapositiva anterior, y tenemos que comunicarlo, tenemos que publicarlo, porque genera conocimiento científico que ayuda a otros, ¿no? Entonces, pues estos son ejemplos que he podido, y hay muchos más, ejemplos que he podido encontrar de grupos de profesionales que trabajan en diabetes y que evalúan sus resultados, los comparten y generan conocimiento para que otros puedan seguir avanzando, ¿no? Por último, pues también los equipos de excelencia tienen que ser imaginativos y tienen que innovar en modelos que puedan resolver o colaborar a disminuir la carga de esta enfermedad. Tenemos un modelo que estamos pilotando y que vamos a ver cómo seguimos avanzando en él, que es un modelo de soporte al cuidado para niños con diabetes mientras están en los centros escolares y cuando todavía no son autónomos para su autocuidado. La introducción del Flash, la verdad que va a solucionar o va a resolver muchas de las limitaciones que tenían estos niños en esa situación y estamos trabajando en un modelo organizativo que luego, para no extenderme mucho, quizá en el debate Nieves puede contarlo en detalle si tenéis más interés, ¿no? En definitiva, y para cerrar, si yo tuviera que, en palabras, resumir qué es para mí un equipo de excelencia en diabetes o cuáles son esos criterios de calidad, para mí lo resumiría en lo siguiente. Debe ser un equipo con un alto grado de coordinación, o mejor, con un alto nivel de integración, que trabajemos juntos, de verdad, para conseguir los resultados que nos planteamos. Con orientación a resultados en salud, con accesibilidad, cuando el paciente lo necesita, cuando nuestros compañeros necesitan de equipos altamente especializados, que utiliza la tecnología con esos criterios de efectividad, de eficiencia, que genera conocimiento y lo comparte, que innova y genera modelos para resolver los problemas clínicos con los que todos nos enfrentamos, que incorpora competencias expertas y que tiene un liderazgo para otros equipos que necesariamente tienen que trabajar de la mano para conseguir esos buenos resultados. Y sin duda, un equipo que trabaja de forma excelente en diabetes, y también no lo digo porque sea bonito decirlo, debe tener el paciente en el centro y sus acciones deben ir dirigidas hacia eso, hacia qué es lo que puede aportar más y mejor al paciente, que es lo que debe estar en el centro de nuestras acciones. Y esto no lo podemos conseguir si no contamos con equipos de profesionales formados, cuidados, motivados y altamente implicados. O sea que tenemos que ser cuidados también para poder cuidar. Y creo que esto también es un elemento importante a la hora de plantear
estos criterios de excelencia que he intentado resumir en esta presentación. Daros las gracias por escucharme, disculparme de nuevo por no estar en el debate, me da muchísima pena y nada, para lo que necesitéis, pues ya sabéis dónde estoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Los cambios hacen que los cambios generan cambios y, por tanto, siento que no te quedes. Pero empezamos, si os parece. Pepe Nieves y Fabiola, podéis subir y así dejamos espacio para el debate. Voy a poner esto. ¿Cómo nos sentamos y estas cosas? Que el protocolo no es lo nuestro. En medio. Ahí en medio, yo en un lado. Sí, hombre. Sí. Yo puedo hablar sin micro, aviso, pero... Sí, ahora. Vale, pues después de la intervención de Marieta seguro que os quedan cosas en la cabeza que ha planteado y que creo que vale la pena destacar y que seguro que en este debate estamos Nieves Lafuente, directora de Picuida, directora de la Estrategia de Cuidados de la Consejería de Salud. Fabiola Rey es paciente formadora de la Escuela de Pacientes y eres presidenta de una asociación de diabetes de Morón, ¿no? Vale, eso. Y Pepe Mancera, que es el responsable del grupo de diabetes de Semergen Andalucía. Por tanto, el debate está abierto, ¿no? Primero os pediría algún comentario sobre lo que ha contado Marieta, ¿no? ¿Qué os ha generado esa visión por la excelencia en diabetes? ¿Qué cosas creéis que apuntaríais o destacaríais de lo que ha apuntado Marieta? Vale. Bueno, primero, ¿se oye bien? A ver. ¿Ahora? ¿Mejor? Ah, vale. Entonces, para ti. Bueno, primero gracias, gracias Joan por traernos a estos foros que siempre es muy grato para mí. Como sabéis, mi crecimiento profesional está muy vinculado a la diabetes y al plan integral. Participo en el plan integral desde el primer plan integral, ya con nuestra compañera Maribel Fernández, posteriormente con Manolo Aguilar, y ahora trabajo mucho con Marieta, ¿no? Por no extenderme mucho, porque me imagino que lo importante es que luego podamos debatir. Pues bueno, yo destacaría dos cosas muy importantes de las que ha dicho. Primero, que yo estoy convencida de que si no es con la atención centrada, ¿no? Y que sea de verdad así, o sea que tenemos que estar pendientes y acompañando a las personas que tienen diabetes, escuchándolos, ¿no? Para eso hay una cosa que me gustaría puntualizar, y es que tenemos que dar un paso más en la organización, ahora que estoy teniendo sin duda mucho más conocimiento de la misma. Y es que es verdad que estamos midiendo resultados en salud, que es fundamental, pero hay algo todavía que no estamos midiendo, y es calidad de vida y las expectativas de las personas. O sea, preguntarle a la gente y medir como resultado de verdad de qué es la experiencia que tienen las personas con la vivencia de la diabetes. Para mí eso es un resultado vital para mejorar las cosas. Y cuál es su calidad de vida con los tratamientos y con lo que hay, ¿no? Esta puntualización de atención centrada en las personas, los
equipos integrados, donde no haya chiringuitos, porque en la organización, no sé si vosotros vais a compartir conmigo esto, pero estamos muy acostumbrados a los chiringuitos. Estas personas con diabetes, estos ciudadanos son míos, de primaria, de hospital, del endocrino, del médico de familia, y esto al final lo que hace es fragmentar la atención y que no demos respuesta. Por lo tanto, esta integración es muy importante, y es que las personas con diabetes tienen que formar parte de los equipos. Esto tiene que ser así, ¿no? No solo medimos resultados, sino que tienen que participar de forma activa, como lo están haciendo, ¿no?, en estos equipos. Y luego, una cosa, y ya paso, ¿no?, por añadir a lo que ha dicho Marieta, que ha tenido que irse muy rápido, las tres partes, ¿no? La parte de prevención, yo creo que tenemos una asignatura pendiente, y es que para prevenir tenemos que hacerlo desde la comunidad. Tiene que implicarse los ayuntamientos. Es decir, si sabemos que la prevención se basa en el fomento del ejercicio físico, no puede ser que solo, ¿no?, nuestros médicos, nuestras enfermeras, los centros de salud recomienden ejercicio físico, que es vital, sino que es que tenemos que tener una comunidad activa, tenemos que tener ejercicio donde la gente pueda caminar, tenemos que tener espacios donde se pueda hacer ejercicio, y esto pasa con la implicación como comunidad, no solamente desde el sistema sanitario. Como decía Marieta, en la parte de cómo abordamos la diabetes pasa por la educación terapéutica y el abordaje del afrontamiento, que se hace fundamentalmente con escuelas de pacientes. El afrontamiento es vital que se haga entre iguales, porque así son los resultados. Es decir, la educación terapéutica por parte de pacientes expertos, o sea, de profesionales expertos, es fundamental, pero también de personas que viven su enfermedad y que saben cómo ayudar a otros. Y por último, añadir que hay un tema muy importante pendiente con el tema de amputaciones, que quería añadir una posible solución en la que debemos de trabajar sin duda, y es que la mayor parte de las amputaciones que se están produciendo en nuestro sistema sanitario se deben por problemas relacionados con lo social. Son personas que viven solas, que no ven, que no pueden cuidarse el pie. Entonces, esta parte de detección del riesgo, pero que tenemos que hacer paquetes integrados de servicios con lo social, porque está muy bien que gastemos mucho dinero mejorar las tecnologías que son vitales, que mejoran la accesibilidad y la calidad de vida, pero hay personas que viven en su casa que no ven y no saben y no pueden cuidarse, no pueden ponerse los tratamientos. Y hay que estar ahí ayudando a esas personas a prevenir las amputaciones, porque casi el 85% de las amputaciones que estamos realizando se deben a esta circunstancia, a problemas sociales. Y si no actuamos sobre esto, por mucho que mejoremos unidades de pediabéticos que son vitales, si no le damos una ayuda social a esa persona, que tenga alguien que vaya a lavarle el pie, a decirle cómo tiene que hacer su tratamiento, a elegir de forma correcta el zapato con el que tiene, a prevenir riesgos, pues seguiremos teniendo un descenso, como estamos teniendo, porque están mejorando las condiciones de vida de las personas, pero nunca llegaremos a evitar las amputaciones de pie, que son evitables prácticamente en un 80 y tantos % de las que se están produciendo, ¿no? Esto un poco para la reflexión. Sí, seguro que Fabiola está de acuerdo con lo que ha comentado Nieves. Al 100%, totalmente de acuerdo con ella. Yo simplemente voy a ser mucho más breve que ella, por supuesto. No, pero sino porque no tengo esa visión, a lo mejor, o esa manera de expresar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, mi visión es optimista ante los datos que ha dado Marieta antes. Es una visión optimista, pero también ella ha dicho que nos queda mucho camino por recorrer. Yo creo que estamos en buen camino, porque el plan integral es muy bueno y creo que vamos por buen camino. Nos queda mucho por recorrer, pero viendo los datos creo que no vamos mal. Es como la prevención de todo esto. Entonces, yo creo que el camino va por ahí, por la educación y el acceso a las nuevas tecnologías con equidad. Eso es importante también. ¿Y tú cómo lo ves, Pepe? A ver. Buenos días, ante todo. Ciñéndome un poco a la pregunta que tú has hecho, que es la siguiente. Lo bueno de esto es que tenemos un plan. El plan yo creo que es útil
Y los datos que ha presentado la directora del plan de diabetes son interesantes. La visión general es que solo ha hablado de resultados de salud, pero resultados un poco hospitalarios. Ha hecho una visión hospitalocentrista de la atención a la persona con diabetes. Y bueno, la gente de primaria que esté aquí sabéis que el 80% de los pacientes con diabetes lo atendemos nosotros y que no son así. Nosotros nos dedicamos sobre todo a prevención y cuidado con la parte de enfermería, y esa es creo que yo que es lo que lleva la importancia. Después la disminución en complicaciones es fundamental, y ahí la atención a la persona con diabetes es multidisciplinar. Yo creo que poco a poco ahora podemos ir hablando sobre estos aspectos. De todas formas, un poco siguiendo en eso, ¿no? ¿Qué aporta en ese 80% de las actividades de la atención al paciente diabético? Y es prevención, diagnóstico, en muchos de los casos, atención, en muchos de los casos, cuidados, en gran parte de los casos. Por tanto, esa aportación, ¿qué resultado está teniendo desde tu punto de vista o desde lo que tú conoces? Es decir, ¿está ayudando a esos resultados que planteaba Marieta? ¿Se necesitan cambios? ¿Se necesitan mejoras en alguna de las cosas que estamos haciendo? La medición de resultados son resultados en salud lo que hay hasta ahora. Medir... Póntelo así. ¿Así? No. Ahora, ¿no se oye así? Sí. A ver, yo estoy dispuesto a cambiar. ¿Y ahora? Tampoco. ¿Así? Tampoco. No, yo no he hecho nada, nada nuevo. ¿Algo así? ¿Se oye ahora? ¿Se escucha? Tampoco. Bueno, lo que planteaba es que la medición que hay en resultados de salud son resultados finales de amputaciones, de retinopatías, pero hay resultados intermedios que también tenemos que tener en cuenta. Grado de control glucémico, grado de control de otros factores de riesgo, grado de personas que dejan de fumar, grado de personas que acceden a una educación terapéutica grupal. Ese tipo de resultados no los tenemos. Y no los tenemos por una cosa que yo siempre preconizo y que es complicada y no sé por qué no se consigue. Nosotros generamos desde atención primaria, desde las consultas, una información importantísima. Sin embargo, esa información que nosotros generamos no repercute, no sabemos qué estamos haciendo. No sabemos, en principio, cuántas personas tenemos con diabetes, no sabemos qué edad tienen, no sabemos qué tratamiento tienen, no sabemos qué comorbilidades, no sabemos cuáles acuden a... No lo sabemos. Y es algo que siempre yo he hecho de menos en el plan. Los resultados ha puesto información de los catalanes. En ese sentido yo envidio a los compañeros catalanes que por un sistema de información que tiene peor que el nuestro, sacan resultados y sacan que después sirven para valorar la atención y hacer cambios. Desde mi punto de vista, eso es algo que no tenemos y deberíamos tener acceso a ese tipo de información, porque generamos información, pero no repercute el día a día después para hacer cosas. El plan debería contemplar ese aspecto que, por desgracia, no está solucionado. Vale. Bueno, es cierto que Marita no lo ha presentado, tienes toda la razón, pero se está trabajando bien con la voz o qué. Oh, vale, pues si no hablamos más fuerte, así cerca. Pero estamos trabajando en lo que llamamos, lo que ella ha comentado en alguna diapositiva, que se llama base de datos poblacional. La base de datos poblacional es una base de datos que recopila la información de todas las intervenciones que se hacen en cualquier punto de nuestro sistema sanitario. Quiero decir, tanto en primaria como en el hospital. Es única. ¿Qué pasa? Que ahora mismo estamos en una fase de trabajo, como si dijéramos, que llega a los distritos. La información está llegando a los distritos y se está trabajando para que cada equipo de médico, enfermera que está en primaria pueda ver esta base. Pero la información existe, afortunadamente, ya la tenemos unificada, porque antes la información estaba fragmentada, teníamos CMBD por un lado y atención primaria por otro, pero ahora se ha unificado
y en breve vais a poder verla a nivel de usuario, a nivel del ordenador. Algunos datos que es importante que se conozcan, cuando empezamos en 2014 con el nuevo plan y con la estrategia, por ejemplo, la educación terapéutica grupal solamente estaba de forma aislada en un 38% de nuestros centros, ¿no? Podríamos decir estructurada así. ¿Qué pasa? Que no medíamos resultados. A fecha de ahora tenemos en el 75% de los centros se está haciendo algo de educación grupal, lo que pasa es que por las situaciones de falta de personal, de discontinuidad en el servicio, no se hace, como pasa, por ejemplo, con la educación maternal, que lo tenemos casi fijo, ¿no? Que se hace de una forma fija. Este sí que es verdad que es el gap que estamos teniendo, que se hacen en el 75% de nuestros centros, pero no existe una continuidad, no está la cartera de servicios. Y las escuelas de pacientes forman parte, hoy en día, prácticamente a fecha de diciembre de 2018, se han hecho escuelas de pacientes en el 42% de nuestros centros, escuelas de pacientes relacionadas con la diabetes. Pero igual os decía que el problema es que no se mantienen de forma, como si dijéramos, estandarizada en el tiempo, sino que se hace y luego a lo mejor hasta el año que viene no se hace otra vez. Este es lo que tenemos que avanzar. Pero estábamos en un 42% de centros donde se está haciendo escuelas de pacientes que creo que tienen que formar parte de la cartera de servicios, que quizás ¿no? es lo que tú comentabas. Bien, por tanto, probablemente los resultados intermedios están, ¿no? Es una cuestión de darle importancia a lo que es, ¿no? Y en ese sentido, además, el proceso es algo muy importante a tener en cuenta, no solo los resultados finales, sino también el proceso intermedio para llegar a esos resultados finales. El papel de los cuidados es un elemento muy importante en todo este proceso. Y también, lo decía ahora Nieves, el papel de la escuela de pacientes en ese sentido. Cuéntanos un poco, Fabiola, un poco cuál es el papel que tenéis, que hacéis, ¿no? O cómo lo hacéis, qué hacéis y un poco cómo podéis ayudar en ese proceso de participación que decía antes Nieves y que tú ratificabas, y un poco en qué sería necesario el papel de los profesionales para aumentar ese proceso, esa importancia de vuestro papel. A ver, yo tengo que partir de la idea de que soy quizá la persona más enamorada de la escuela de pacientes que existe, porque yo creo que es mucho el beneficio que aporta. Antes hablábamos de la educación como la herramienta fundamental para la prevención en todas las complicaciones de la diabetes. Y sobre todo yo me dedico desde hace 6 años a dar escuelas de pacientes a los tipos 2, que yo creo que es la población más vulnerable ante estas complicaciones. Y a mí me llaman desde los centros de salud, donde tienen recopilado de 10 a 15 pacientes, tipos 2 en los que demandan la formación, porque los tipos 1 quizás tengan más acceso a esa formación, son más jóvenes, pero los tipos 2 yo digo que son los grandes olvidados en este tema. Bueno, pues cuando a mí me llaman desde los centros de salud, yo voy, me encuentro con personas de 70 años, de 65, 70, que acaban de ponerle el Alantus, porque ahora hay muchos tipos 2 que pasan de los antidiabéticos orales al pinchazo y llegan como asustados, porque ellos se creen que si le ponen la insulina eso es que ya se van a morir o es que ya están. Entonces lo primero que hago es tranquilizarlo y decirle, mira, yo llevo 31 años poniéndome insulina y todavía no me he muerto y quiero tardar mucho en morirme, que no es el fin de la vida la insulina. Mi trabajo con ellos simplemente es formarles o informarles de la alimentación. Yo les hablo del método del plato, entre ellos se hacen sus dudas, se responden, con mi experiencia yo les ayudo, ponemos el plan de el plan de acción a última hora, siempre quieren mejorar y os puedo garantizar que ahí es donde está mi orgullo, por decirlo entre comillas, que salen muy contentos de estas sesiones. Son 2 sesiones, en la primera hablamos de la alimentación y del plan de acción y en la segunda empezamos con el plan de acción que ellos se han propuesto
y que intentan mejorar. Ellos quieren mejorar. Y ellos están deseando tener una tercera sesión. Bueno, ¿y esto cuándo hay más? Yo quiero más de esto. Para mí es un orgullo formar parte de la Escuela de Pacientes porque yo creo que está dando un sentido a mi diabetes y sobre todo porque yo creo que estoy ayudando. El papel antes hablaba yo más de la importancia de los enfermeros, pues también es muy importante. Yo creo que nuestra educación es complementaria, lógicamente no puede nunca jamás sustituir a la formación de un médico, de un enfermero, de un endocrino, de un educador, por supuestísimo que no, pero sí es complementaria. Yo creo que nosotros como educadores no, como formadores, ayudamos a los profesionales, a las personas, por supuesto. Y un poco en esa línea, ¿cuál sería el papel que crees que se debería hacer desde la estrategia de cuidados? Es decir, un poco estamos trabajando, digo, va por nieves, digo, se está trabajando, se está teniendo unos resultados, pero hay cosas que mejorar, está claro, ¿no? ¿Qué crees que se necesita para avanzar, para mejorar en esos resultados con el papel de enfermería, tanto en primaria como en hospitales? Un poco, ¿cuál es el papel que falta de las enfermeras en ese sentido? Bueno, me resulta muy difícil. Yo puedo decir que podemos aportar las enfermeras, pero lo veo más como equipo de trabajo. Quiero decir que es verdad que tenemos mucho que aportar desde el cuidado, porque la diabetes son muchos cuidados, pero son muchos autocuidados. Entonces, por concretar, como te decía, la prevención es una asignatura pendiente en general, ¿no? La prevención no solo de la diabetes, sino de la cronicidad. Por eso decía que lo que tendríamos que hacer desde salud, los equipos de atención primaria, no solo las enfermeras, sino el equipo, es trabajar con la comunidad para que el ayuntamiento se implique, ¿no? También en tener hábitos de estilo de vida saludable que la población pueda acceder, porque a veces existe mucha desigualdad, ¿no?, en el acceso a poder evitar una enfermedad. Normalmente, como aquí muy bien en la escuela tenemos gente experta en esto, depende de dónde viva y del poder adquisitivo que tenga, enfermas más o menos de factores de riesgo que luego producen diabetes, ¿no? Entonces, esto tenemos que evitarlo como sociedad. Pero si hay un papel importante en los equipos, sería de trabajar juntos, trabajar con las personas que tienen diabetes, porque ella es muy modesta y dice, yo contribuyo, aporto formación. No, las escuelas de pacientes aportan algo vital a las personas que tienen diabetes y es ayudarles a vivir cada día con un problema de salud tan importante como es la diabetes. Nosotros podemos darle las herramientas para tomar decisiones, pero quien ayuda al afrontamiento es un afrontamiento entre iguales. Y esto es vital en las escuelas de pacientes. Ellos tienen un papel prioritario y esto tenemos que aprender a vivir juntos en esto, Joan. Si no somos capaces de entender que hay que la continuidad, que no podemos, que hay trabajo para todos, ¿no? Es imposible que lleguemos y necesitamos a las personas que tienen diabetes, a aquellas personas que quieran implicarse, por supuesto, en que nos ayuden a llegar a todos. Y luego la parte social que te decía, cuando hay ya problemas muy importantes, hay una asignatura pendiente en nuestro sistema, que es la coordinación sociosanitaria. Es que tenemos una asignatura pendiente que hay que trabajar juntos, porque precisamente los más vulnerables, cuando tienen complicaciones, si vives en un cuarto piso sin ascensor, tienes 70 años y no ves, pues estás muchas veces condenado a que te amputen un pie, ¿no? Esta es la parte que yo creo que los cuidados podemos aportar a la mejora de la calidad de vida de las personas, ¿no? El aprender a trabajar con más gente, ¿no? E integrarnos dentro de equipo de trabajo. Y Pepe, ¿tú qué dirías? ¿Qué se necesita más de primaria para tener un mejor plan de diabetes, ¿no? Porque una de las cosas que os decía yo es que el plan de diabetes necesita cosas para mejorar, ¿no? Y seguro que desde primaria se puede hacer muchas cosas. Es verdad que hay una parte importante que va ligada a los estilos de vida, a los hábitos saludables o no saludables, una buena alimentación, ejercicio físico, el autocontrol, el autocuidado, ¿no? Son muchos aspectos que son importantes para que los pacientes
que muchas de las cosas deciden ellos y ellas, ¿no? Muchas de las decisiones en diabetes las toman los pacientes en su casa normalmente. Por tanto, pero ¿qué papel se tiene que hacer desde primaria? ¿Qué es lo que falta para llegar mejor y hacer mejores resultados? Desde mi punto de vista, el objetivo fundamental que tenemos las personas que trabajamos en atención primaria es que no se produzcan, que no aparezcan las complicaciones de la diabetes, y si aparecen, pues por lo menos que se retarden su progresión. Para ello, tanto las macro como las micro. En las macro, pues, desde el infarto de no fumar o tener controlada la presión arterial, el accidente cerebrovascular igual, o la arteriopatía periférica. Y en las microvasculares, pues, el cribado de la retina, o también el cribado del pie diabético que hacen los enfermeros. Y algo que se nos olvida siempre, que es la función renal. La nefropatía por enfermedad diabética acompaña a muchísimas personas con diabetes y hay que estar muy pendiente de ella. Esa es la labor fundamental primaria. ¿Para ello qué necesitamos? Pues desde mi punto de vista hay tres cosas que se precisa. Por una parte es tiempo para hacer las cosas en condiciones, pero también necesitamos continuidad asistencial, que los cupos sean adecuados, que haya una colaboración estrecha entre las enfermeras y el médico, porque las enfermedades crónicas tienen que ser tratadas de esa forma, no hay otra manera de hacerlo. Además de eso, hay algo también imprescindible, que es la formación. La formación, y además una formación acreditada o por lo menos de calidad, con unos objetivos concretos y que sirvan para adquirir nuevas competencias o para desarrollar las que ya se tienen. La formación debe ser conjunta con enfermería, porque los enfermeros y los médicos tenemos que dar el mismo mensaje. No puede haber discrepancia entre los mensajes que se da a la población. Y para eso pues se precisa conocimiento, se necesita tiempo, se necesita estabilidad y se necesita querer también. Se necesita querer, ¿no? De todas formas, se necesita querer y poder, probablemente, ¿no? En ese sentido que se hablaba antes de la equidad, ¿no? De las dificultades de lo sociosanitario, tal, ¿no? Yo antes de empezar este debate les he enviado algunas cuestiones a los tres y decía, son cuestiones que ha planteado Marieta para el debate, ¿no? Yo os lo traslado y después de esas dos preguntas que haré os paso la palabra para quien quiera hablar y pueda decir, ¿no? Decía Marieta que los resultados en salud en diabetes en Andalucía han mejorado notablemente en los últimos años y hacía varias preguntas, ¿no? Primero, ¿cuáles creéis que son las razones principales que lo explican? Porque pueden ser varias, ¿no? ¿Qué nos queda por hacer? ¿No? En ese sentido, algunas cosas habéis apuntado, ¿no? Y, sobre todo, me gustaría que hablarais del reto de la prevención, ¿no? Porque probablemente uno de los elementos es, en un entorno de una sociedad cada vez más con mayor obesidad, aunque los resultados parece que no están tan en ese sentido, parece que hemos bajado un poquito en algunos datos, pero en esos resultados, ¿qué deberíamos hacer? Es decir, claves por esos resultados, ¿qué tres medidas creéis que deberíamos hacer y algunas claves de prevención? Venga, ¿quién empieza? Venga. Yo creo que ya he comentado, ¿no?, algo de esto. ¿Por qué han mejorado los resultados? Está claro, primero porque existe un plan, ¿no?, que nos marca una serie de líneas en las que todos vamos juntos. Después porque es verdad que ha avanzado mucho la tecnología. Hablando de tecnología, hablo de tratamientos, de fármacos, no solamente de aparatos, ¿no?, sino también de fármacos, y porque hemos mejorado el conocimiento de las personas con diabetes. Yo tengo súper claro que esto es que cuanto más conocimiento hay, pues mejor. Yo, por apuntar a algo que se me ha pasado antes, ¿no?, de lo que he dicho, porque para qué vamos a reiterar, hay dos cosas que un poco que sí que me gustaría apuntar y seguramente van a enlazar con la siguiente mesa. Y una es que tenemos que ser accesibles. Esta es la primera cosa que creo que es un reto. Accesibles quiere decir que estemos para cuando nos necesitan. Porque, como decía Marieta, a veces nosotros, muchas visitas, pero las programamos nosotros. Y a veces la dificultad en la accesibilidad. Y para eso creo que toda esta parte de tecnología que nos puede ayudar dentro de lo virtual,
¿no? De estar comunicado en lo virtual. Es decir, creo que una parte fundamental de por qué mejoran los hospitales de día los resultados en salud es porque tanto un médico como una enfermera o un ciudadano puede acceder a personas que son expertas para solucionar una duda en un momento determinado sin necesidad de un ingreso, de acudir a una consulta, sino hacerlo a través de la virtualidad, ¿no? De poder resolverlo en la medida de lo posible cuando yo lo necesito. Y lo segundo, que se me ha pasado, pero que también lo ha apuntado Marieta, es que necesitamos dentro de esos hospitales de día o dentro de lo que serían los casos complejos, personas con competencias muy específicas que aborden la complejidad. En el caso de las enfermeras de práctica avanzada. Quiero decir, puestos de trabajo de personas que puedan ser referentes, consultoras, para aquellos casos muy complejos y que sean realmente expertas. Muchas veces que nos está pasando que en un puesto de trabajo de lo que antes denominábamos educadora, ¿no?, por decirlo así, que no ahora llamamos enfermera de práctica avanzada, pues es la enfermera que quiere un turno de mañana, que no tiene ninguna formación, pero que la ponemos aquí porque no tenemos otra. Esto no puede suceder en un sistema del siglo XXI. Tiene que ser una enfermera experta en lo que hace y que el sistema le ayude a progresar para llegar a ese puesto con unos conocimientos y una experta y que actúe de consultora con las enfermeras de atención primaria que puedan necesitar en un momento determinado un apoyo o una consultoría, al igual que los compañeros médicos pueden necesitar de un endocrino, de un internista o de un cardiólogo, ¿no? Eso yo creo que sería que falta. Con la prevención yo creo que lo hemos explicado, que es trabajar con la comunidad, es trabajar dentro del ámbito de lo colectivo, ¿no?, de los activos en salud que tenemos en nuestra comunidad. Bueno, yo pienso, totalmente de acuerdo también con Nieves, la mejoría que creo que ha experimentado la comunidad diabética, vamos a decirlo así, con diabetes, tiene que ver con la tecnología que está llegando a nuestro alcance. Hablo de las bombas, de los sensores. Cierto, yo creo que eso ha sido un paso importante que hemos dado y que la vida, el día a día, la calidad de vida de una persona con diabetes con una bomba y con un sensor es muy diferente a una persona con diabetes que se pone 5 pinchazos al día y que se hace 11 controles o 10 controles en los dedos. Entonces, ahí hemos avanzado. Ayer precisamente hablaba yo con mi endocrina y decía que muchas veces este paso es un retroceso porque algunas veces se le da una máquina de estas, yo digo porque yo tengo la bomba y yo tengo, una máquina de estas a personas que a lo mejor no saben utilizarla y no saben sacarle el provecho que tiene. Y me hacía el símil y yo lo entendía perfectamente. Y dice, es como darle un Ferrari a una persona que no tiene carnet de conducir. Lo más probable es que hagamos es que se estrelle. Entonces, si a una persona con diabetes tú le das una bomba, le das un sensor, tienes que darle las herramientas, tienes que darle la formación para que a eso le saque el provecho más grande, porque esto es una maravilla. Es una maravilla tener una bomba, tener un sensor y estar las 24 horas del día sabiendo cómo tienes tu glucemia. Eso es casi no ser diabético, casi. Entonces, pues, eso hay que aprovecharlo y eso hay que sacarle todo el jugo. La equidad al acceso de esta nueva tecnología, pues que sea más accesible, que no solo sea para algunas personas. Ojalá, y algún día Dios lo quiera, y lleguemos a que todas las personas con diabetes puedan tener esta maravilla, ¿no? Ojalá. Y lo último ya, yo creo que lo que tenemos que hacer, como decía antes y lo hablamos fuera también, yo creo que todos los profesionales deben de seguir en la línea de trabajar para los diabéticos, pero con los diabéticos, no para, sino con conjunto. Tenemos una federación en Andalucía que yo creo que está luchando por esa línea también, el trabajar con los diabéticos y para los diabéticos. O sea que yo creo que por ahí es lo que podíamos mejorar. Un poquitín más, vamos a afinar y vamos a tirar por ese camino, es mi opinión. El aspecto de por qué hemos mejorado. Yo creo que hay dos cosas fundamentales. Es multifactorial, evidentemente, pero no podemos olvidarnos que uno de los factores implicados es el arsenal terapéutico del que disponemos. Los fármacos que estamos teniendo pues cada vez son más eficaces, más seguros y nos permite hacer un tratamiento individualizado de las personas. Yo creo que esa es una de las partes. ¿Qué nos falta?
Pues yo creo que, entre otras cosas, nos hace falta políticas gubernamentales que nos lleven a una disminución en la obesidad y que contribuya a que los estilos de vida sean adecuados. Y también, eso desde el punto de vista profesional, una colaboración estrecha entre médicos y enfermeros en primaria, pero también con la colaboración de los especialistas del hospital en ciertas áreas, lo que nos permita hacer unas derivaciones en condiciones, derivaciones en tiempo adecuado, y que podamos tener un feedback entre las dos partes, entre los compañeros que trabajan en el hospital y los que trabajan en primaria. Si logramos que en todos los hospitales, en todas las gerencias, en todas las áreas sanitarias ocurra eso, seguramente mejoraríamos bastante, porque las diferencias se ven en áreas sanitarias en que la colaboración es estrecha y dentro de una misma ciudad, pues yo qué sé, un hospital funciona con su área de una forma y el otro diferente. Y eso hace que el acceso a ciertos procedimientos sea muy dificultoso en unos sitios y bastante asequible en otros. Y hay que ser equitativos. Bien, yo creo que más o menos ellos y ellas, él y ellas, mejor dicho, han planteado algunas cuestiones. Me gustaría, me acerco porque os voy me acerco con micro, ¿no? Para preguntaros o para que comentéis o para que valoréis, ¿no? En ese sentido hay cosas que hacer, tenemos resultados bastante buenos, pero hay muchas cosas mejorables. ¿Qué pensáis que falta por hacer, ¿no? Porque una de las cosas que también me gustaría plantear es el tema de la educación grupal, ¿no? Es decir, hay educación grupal, pero falta mucho saber educación grupal y otra hacer bien la educación grupal y luego conseguir buenos resultados, ¿no? ¿Quién? Oh, me voy para allá. Esto es el inicio, lo digo más que nada para que... ¿Te presentas? Hola, yo soy Jessica, soy educadora y nada, pues quería aportar un poco lo que yo veo que falta. Yo, bueno, trabajo aquí en Granada y yo trabajo 4 horas y media de educadora, no hay más que 4 horas y media en el hospital. Entonces, obviamente, creo que lo que falta son recursos enfermeras que realmente eduquen, porque si nos dedicamos realmente a las tecnologías, a mí, yo soy una fanática, me encanta las tecnologías, me encanta que si el flash, que si las bombas, todo, pero si dedicáramos una mínima parte de eso o de otro lado, me da igual, no tiene por qué quitarse de ahí, yo qué sé, mínimo que yo, por ejemplo, estuviera las 7 horas de la jornada durante todo el día, pues realmente creo que veríamos más resultados en salud que si estas 4 horas y media. Aparte de eso, otra cosa que creo que falta en cuanto al tema del pie diabético es que siempre hablamos de médico, enfermera, pero no tenemos en cuenta al podólogo. Y creo que tiene que es súper importante, que también la podología ahí. Por tanto, más tiempo, más recursos, más podólogos, ahí me voy, ¿no? Podéis comentar, es decir, vale. Cualquier cosa es comentable. Bueno, totalmente de acuerdo contigo. Lo que necesitamos son, por eso, un dimensionamiento exacto de qué profesionales necesitamos. Es verdad que se está haciendo desde el plan integral y, como te decía, el tiempo que yo llevo en la estrategia de cuidados, lo que hemos intentado es generar esta necesidad de personas con unas competencias, ¿no?, que tengan una formación específica, ¿no?, de práctica avanzada y que luego tengan una dedicación en el tiempo, porque evidentemente si no tienes una dedicación no es equitativo, no llegas a todo el mundo. Y sabemos que aquí en Granada necesitamos más efectivos. Quiero decir que eso, el plan de diabetes, en este caso Marieta, está haciendo un estudio para trasladar, que ya lo trasladamos el año pasado, pero han venido una serie de circunstancias de cambio en la organización que, bueno, que han dificultado un poco el que se ponga en marcha, pero que tenemos hecho una previsión de necesidades más o menos de cuántas enfermeras de práctica avanzada o con dedicación a la situación de complejidad necesitaríamos en Andalucía. Existe eso
y ahora queda que los mayores nuestros pues nos digan que adelante. Y con respecto al podólogo, también Marieta, si estuviera aquí, te diría que hace un año planteamos a la consejería la necesidad de que se incluyeran, pero el problema, el escollo es legal, y es que haría falta un decreto porque el podólogo no forma parte de los profesionales que el SAS puede contratar, ¿vale? Bueno, esto es una cosa legal, que no podemos contratar podólogos porque no existe en las categorías profesionales posibles el podólogo, y entonces hay que hacer un decreto o una orden para incluir podólogos dentro de nuestras carteras de servicios. Y espero yo que ahora con este nuevo equipo, con este cambio, pues bueno, puedan valorar la necesidad de incluir no solo podólogos, sino otras categorías profesionales que no existen en nuestro sistema sanitario, pero que el plan ya hizo un estudio, Marieta hizo un estudio de la necesidad de incorporar estas categorías profesionales dentro de nuestro catálogo, ¿no?, de profesiones disponibles en el sistema sanitario público, ¿vale? Comparto contigo la necesidad. Sí. Yo iba a hablar precisamente de lo del podólogo. Nosotros derivamos en pacientes. Lo que te quería preguntar es si hay algún proyecto de poder derivar a los pacientes que tengan riesgo bajo o que no tengan riesgo, porque claro, hay pacientes por sus problemas sociales, a lo mejor tú le haces a la hora de la valoración del pie, no te sale un paciente de riesgo medio, entonces ya no te permite la derivación. Nosotros sí podemos derivar al podólogo sin problema, siempre y cuando en la valoración del pie sea un paciente de riesgo. Entonces, mi pregunta era esa, si hay alguna propuesta de derivación en pacientes que no tengan riesgo. Pues mira, yo como suelo ser muy transparente y políticamente poco correcta, pues te diré que el problema es un problema económico, de dimensionamiento del problema, ¿vale? Quiero decir, es así, ¿para qué vamos a andarnos con...? El problema es que hay unos recursos limitados y entonces se destinan a los pacientes de más alto riesgo. Nos queda mucho por hacer, quiero decir que nos queda mucho de cómo trabajar en las descargas, en la ortesis, eso quién lo hace, cómo lo hacemos, ¿no? La prevención del pie. Te engañaría si dijera que posiblemente vamos a trabajar con el bajo riesgo. Ahora mismo lo que nos centramos es el que exista la posibilidad de que siga existiendo la posibilidad de derivación al podólogo, que podamos hacer algo con servicios sociales para que personas que aunque no tengan muy alto riesgo, pero tengan riesgo social, puedan ser cuidados sus pies, a lo mejor no por podólogos, sino por otras personas que le cuiden el pie, ¿no?, que le cuiden el pie sin necesidad de ser podólogo, y en incluir los podólogos en los equipos multidisciplinares de pie diabético ya, cuando existe pie diabético, para que el abordaje sea multidisciplinar. Esto es ahora mismo el trabajo. Te mentiría si te dijera otra cosa. Bueno, buenas tardes. Yo soy Elena Torres, soy la jefe de servicio de endocrinología del Hospital San Cecilio, y en relación... Creo que también deberíamos de estar aquí los especialistas, porque tenemos que saber lo que opina todo el mundo. Marieta ya, por eso he salido yo a hablar con ella. Entonces, quiero hacer algún comentario. En relación a lo que ha dicho Pepe de datos, si los solicitas tenemos datos de resultados intermedios. Es decir, Nieves lo sabe, hace poco presentamos los datos concretamente de nuestra área sanitaria, del porcentaje de hemoglobina glicadas que hacemos, de cuáles tenemos en control, del número de diabéticos. O sea, hay que solicitarlo. Y bueno, ahora en los grupos PIO, que son los grupos operativos para trabajar en el plan integral, tenemos epidemiólogos que nos pueden sacar los datos. Es cierto que hay que buscarlos y pedirlos, pero si nos molestamos los tenemos. En relación, que estoy totalmente de acuerdo contigo, es en que no tenemos una adecuada integración entre los distintos niveles sanitarios. El problema de la accesibilidad viene mucho por ahí. Yo hablo de nuestra área, tenemos hospital de día solo de mañana porque aún no tenemos recursos para tarde, pero de máxima cobertura. Y, por ejemplo, la mayoría de los pacientes que derivamos a hospital de día proceden de nuestras consultas o proceden de asistencia especializada. Concretamente, en nuestra área hemos puesto en marcha consultas telemedicina. Hay consultas virtuales para que el médico de familia, y está abierta no solo a nuestro distrito, sino también al área de la costa, puesto que en Motril no hay endocrino,
para que nos hagan consultas virtuales que se contestan y que si es necesario ver al paciente se le genera. Hemos puesto en marcha una consulta para que, si consideran que es de hospital de día, nos lo digan. Y la mayoría de los compañeros, como ahora en esta reunión y tal, no saben que tienen disponible ese método, porque a pesar de que lo hemos publicitado, pues no llega a todo el mundo. Entonces, en general eso, nosotros tenemos una unidad multidisciplinar de pie diabético que estamos yendo por distintos centros de salud y tal, estableciendo criterios de derivación, que ya es pie diabético, no de riesgo, ahí ya es pie diabético grave que va a necesitar técnicas, pero tal. Entonces yo pienso que es una cosa importantísima y que debería de salir, que es una mayor coordinación entre todas las áreas asistenciales. Lo mismo puedo decir, y están aquí las dos enfermeras nuestras de diabetes, en cuanto al tema de educación grupal, etcétera, y tal. Y luego tenemos datos que clarísimamente en Andalucía tenemos un 15% de diabéticos en población mayor de 18 años y de los cuales el 6% está sin diagnosticar, que es un dato que nos tiene que tal. La obesidad está en el 20%, el sobrepeso en más del 32%, es decir, que políticas, como habéis comentado, con ayuntamientos, con colegios, pues ahí evidentemente nos falta mucho. Pero yo ahora sí diría que, Marieta lo sabe, nos conocemos hace muchos años, que tenemos que trabajar muchísimo en coordinación asistencial. Y luego, por último, en relación a lo que ha dicho Fabiola, yo no estoy tan de acuerdo que todo diabético en un futuro tenga que llevar un sistema de infusión continua de insulina. No estoy en absoluto de acuerdo. Tiene que seguir siendo hoy por hoy en pacientes seleccionados. El doctor Quesada, que está aquí a mi lado, o Raquel, nuestra enfermera, que llevan nuestro programa de sistemas de infusión continua de insulina, saben que incluso en pacientes seleccionados les retiramos los sistemas porque no son, a pesar de todas las ventajas, con las bombas sensor o lo que nosotros hemos empezado a trabajar con las nuevas bombas que se llaman páncreas híbridos, aportan. Es decir, que hay hoy por hoy, incluso en diabetes tipo 1, que es lo que se comprende, tienen que ser pacientes muy bien seleccionados, porque es darle un arma poderosa, como has dicho, que no todo el mundo puede conducir un Ferrari. Muchas gracias. Un momentín nada más, porque lleva razón también. Lo que pasa es que yo he hablado, a lo mejor he cometido el error, y pido disculpas a lo mejor, que yo he hablado desde mi experiencia personal y muy personal. Yo llevo 31 años con diabetes. Durante 20 años me he puesto 5 pinchazos al día. Desde hace 11 tengo la bomba de insulina y hace unos meses tengo el sensor. Mi vida ha cambiado por completo. Pero, claro, es como tú dices, a lo mejor soy una de esas, vamos a decir, pacientes seleccionados. Puede que sí. Pero yo he hablado desde mi experiencia, que mi vida ha cambiado desde que tengo la bomba y desde que tengo el sensor, que mi calidad de vida ha mejorado mucho. Entonces, lo que yo veo que es bueno para mí, yo lo quiero para todo el mundo. Que puedes, que sí, que lleva razón, de que no todo el mundo a lo mejor es tan estricto a lo mejor como yo soy o como sea, pero he hablado desde mi experiencia, ¿vale? Que pido perdón por si no se me ha entendido. De todas formas, la clave es tecnología y educación. Sí, ¿no? sí. ¿no? Es decir, cuánto aportan las nuevas tecnologías y cuán necesario es que determinados elementos fundamentales para cualquier población. No hay que olvidar que los que utilizan tecnología, sea la que sea, necesitan eso y otras cosas también. Y pensar que la tecnología nos lo resuelve todo es un error que a veces caemos en eso. Yo creo que lo más importante es llegar a un acuerdo de darle a cada persona lo que necesita y lo que está preparado para poder utilizar. Es decir, que no todo el mundo necesita una terapia intensiva ni una bomba para tener objetivos de control que se consigan dentro de lo que sería la excelencia, aquellos resultados, ni tampoco todo el mundo, aunque lo necesite, está preparado. Quiero decir que por eso es llegar a un acuerdo dentro del equipo de trabajo de
qué es la alternativa terapéutica, que por eso el médico de familia tiene también ahí mucha importancia, junto con los compañeros endocrinos del hospital, cuál es la alternativa terapéutica o el campo terapéutico que hay a disposición y cuáles son las condiciones, la calidad de vida, el tipo de vida que tiene esa persona para poner a disposición, ¿no? Y es un acuerdo o un pacto de cuál es el mejor tratamiento, darle a cada uno lo que puede, ¿no?, y lo que necesita. Hay 2 preguntas y terminamos el debate porque tenemos otra mesa, ¿no? Digo, y si no se nos va el tiempo, pero vamos, mientras debatamos. Hola, yo soy Belén, soy coordinadora del Centro de Salud de Casería de Montijo. En primer lugar, quería daros la enhorabuena a cada uno de vosotros por el papel y por el trabajo que estáis desarrollando, ¿no?, que me parece muy importante. Y bueno, destacar como puntos positivos, un poco resumiendo de lo que habéis dicho, sobre todo tú, Nieves, el tema de activos en salud, que me parece importantísimo potenciarlo, y sobre todo que los profesionales sanitarios tengamos conocimiento, ¿no?, de qué activos en salud contamos en nuestra zona, pues para poder prescribir a nuestros pacientes estos activos en salud que por desgracia muchas veces desconocemos. Y en segundo lugar, la figura de enfermera de práctica avanzada, que también destacaba, pues también me parece muy importante, porque hay veces que nos encontramos, pues también por desgracia, un poco limitados en temas de formación, sobre todo en casos complicados, ¿no? Y eso, no tenemos una figura a lo mejor a quien recurrir. Entonces, eso me parece fundamental. Volviendo también al tema de la formación, de la motivación, que también habéis comentado, y de la implicación de los profesionales, yo, por ejemplo, en mi papel de coordinadora, sí que a veces me encuentro con esa dificultad en cuanto a el papel de educador, ¿no?, o terapeuta, sobre todo a nivel grupal, que muchos profesionales se encuentran como muy limitados, pues o por falta de motivación o de implicación, o hay veces que sí tienen estas 2 cualidades, pero le falta formación. Entonces, sí es verdad que desde la unidad de formación de los distritos sí que me gustaría un poco solicitar, pues eso, cursos específicos para formar talleres. En este caso estamos hablando de diabetes, ¿no?, porque por la alta prevalencia de esta enfermedad y de las complicaciones que se suelen presentar en ella y que se podrían evitar. Entonces, por una parte, esa formación que creo que es importante, y por otra parte, que nos lo exijan, y que conste que es echarme piedras sobre mi propio tejado, porque yo, como os comento, tengo cierta dificultad para poder desarrollar en mi unidad un taller que sea duradero en el tiempo, porque sí es verdad que se hace, o sea, en este año en concreto se ha potenciado, por eso te he felicitado en varias ocasiones, Nieves, por el trabajo, porque se ha potenciado mucho la promoción de salud, que yo soy fan y defensora de ella, porque creo que es fundamental en la prevención. Se ha potenciado este año mucho esa promoción, pero sí es verdad que no dura en el tiempo. Entonces, si estuviese incluida, y lo hago como propuesta, dentro de la cartera de servicios, como bien has dicho que pasa con la educación maternal o con otros talleres, pues estaríamos obligados a hacerlo y ya buscaríamos la manera, pero cuando no nos lo exigen, por desgracia, y lo dejamos un poco a elección de cada centro, pues en muchas ocasiones, y me alegro que el porcentaje, según comenta, sea alto, pero no es el del 100%, lógicamente, y creo que el objetivo debería de ser ese. Vale, gracias. Yo creo que ya he hablado bastante, pero decirte nada más que estamos en ello, y lo que decían de la importancia de conocer los recursos, los activos, pero también lo que tenemos para avanzar. Tenemos compañeras aquí en el hospital, en la unidad de hospital de día, que lo que nosotros pretendemos es dimensionar bien la unidad para que puedan ser referentes a la hora de toda esa formación en competencias que van a necesitar las enfermeras de familia en lo que es, en aquello que nos falte. Habrá enfermeras de familia que tengan competencia en la educación grupal y otras, como tú bien dices, que necesiten formación. Y esto, pues la única forma de avanzar es eso, a través de referentes, a través de formación, implicándonos con responsables de los centros, trabajando un poco en equipo desde las 2 partes, y aquellas carencias que tengamos. Con respecto a meterlo en acuerdo de gestión, pues tengo yo mis dudas de que porque lo exijamos, quiero decir de que porque se exija, los resultados van a ser mejor, porque a veces se cumplimiente muy bien. Quiero decir que yo estoy convencida que a veces, por el hecho de cumplir los objetivos, se hacen las cosas sin mirar los resultados obtenidos.
Y esto me da un poco de miedo, pero verás tú que lo hemos hecho este año. Pero es más importante cambiar la cultura y entender la necesidad muchas veces, porque la cartera de servicios está en cartera de servicios de atención primaria. El problema es la cultura. El que eso es más importante que la ITV, que pasamos muchas veces las consultas a nuestros pacientes, ¿no? Que perdemos mucho tiempo en hacer ITV, le hablo del pinchazo, no sé cuánto, que a veces no se obtienen resultados en salud. Y es un cambio cultural. Estoy contigo de que es muy importante potenciarlo. Bueno, yo creo que estoy aquí un poco que me salgo de la silla. Soy Yolanda, trabajo en el Colegio Farmacéutico de Jaén y creo que desde que he llegado no se ha mencionado ni se considera el farmacéutico que no hace falta recursos porque está ahí, está accesible al 100% de la población en cualquier lugar de Andalucía, de España, y que está deseando formar parte del equipo. Entonces, me gustaría que se tuviera en cuenta en las posibles actuaciones al farmacéutico de oficina de farmacia. Y nosotros como colegio podemos ayudar a que eso sea posible. Pero es necesario un farmacéutico en la adherencia al tratamiento. La persona que más conoce el medicamento es el farmacéutico. Y nada de lo que se ha dicho hasta ahora ha mencionado al farmacéutico. Perdón, estamos trabajando en un proyecto que se llama Proyecto NUMA, que estamos trabajando desde consejería. Perdón, es cierto que a veces no, por la premura del tiempo no atendemos, tiene razón, disculpa, los farmacéuticos tienen un papel vital en que cuanto más grande el equipo, mejor, ciertamente. Estamos trabajando en un proyecto que se llama Proyecto NUMA, en la consejería, que participa el Consejo de Farmacéuticos para precisamente trabajar dentro de un equipo. Existen, como tú sabes muy bien, en nuestra comunidad experiencias puntuales fantásticas de trabajo colaborativo en todas nuestras provincias, pero es verdad que tenéis que formar parte de hecho dentro de los equipos. Disculpa si no ha sido así, pero tenemos un proyecto de trabajo conjunto. Precisamente ayer tuvimos una reunión en consejería para avanzar en el tema de la formación, de cómo integrarnos todos dentro del equipo. Así que ciertamente tenéis un papel primordial. Bien, pues con el papel de los farmacéuticos clave, añado, ¿no? No solo los de oficina de farmacia, también farmacéuticos en los distritos sanitarios, en los hospitales, que también tienen un papel fundamental en este proceso a tener en cuenta, ¿no? Por tanto, también podólogos, hemos dicho, enfermeras, pacientes, médicos, y por tanto, y básicamente yo creo que la mejora de la atención a la diabetes implica un trabajo que antes se ha dicho, implica un proceso de liderazgo, un proceso de trabajo en equipo, un proceso en la cual la accesibilidad sea un elemento fundamental y que, por tanto, conseguir aunar el esfuerzo de todas y todos para conseguir mejoras en una atención de una población que cada vez aumenta y que es necesario un mejor control y una mejor atención es fundamental, ¿no? Y que para eso hay que trabajar también medidas de prevención, medidas de educación, ¿no? Educación individual, educación grupal, ¿no? Tenemos pendiente el plan de diabetes. El año pasado, no el anterior, hicimos una actividad a finales de diciembre sobre educación grupal y diabetes. Teníamos pendientes el año pasado hacer una, no la hicimos por cuestiones del directo, pero que también es una línea de trabajo muy importante para conseguir avanzar en que la importancia de que el trabajo grupal ayude a mejorar los resultados, ¿no? No sé si alguien quiere decir. Yo quiero apuntar una cosa nada más, porque veo que hay muchos profesionales, enfermeros, médicos aquí, y yo quiero barrer para casa un poquito. Y antes Nieve decía que el 42% de los centros de salud este año han tenido escuelas de pacientes, pues yo quiero ese número que sea mucho más. Que desde los centros de salud soliciten, de los centros de salud y de hospitales, porque el día 22 voy yo a Valme a dar una escuela de pacientes. Desde todos los ámbitos que soliciten escuelas de pacientes, que barro para casa, que ayudamos, que sirve y que nos lo soliciten. Y que tiene resultados. Pues muchas gracias
Nieves, Fabiola y Pepe por venir, por estar, por debatir, por comentar, y gracias a vosotros, también a los farmacéuticos, añado, para que quede claro que el papel fundamental. Muchas gracias.